Ante todos estos nuevos momentos históricos en el cual estamos viviendo, ¿no? Independiente de lo que pasa hace 100, 150 años, sino ubicándonos en la actualidad, ¿qué es lo que hace que el comunismo tenga vigencia y cuál es la alternativa que plantearía para la actualidad? Sobre todo ubicándolo pues con los acontecimientos y crisis actuales. Bueno, lo primero es que en el seno del capitalismo no se ha superado la principal contradicción, que es la contradicción entre el capital y el trabajo. Eso existe. Eso existía ya en el siglo XIX, y existe ahora con toda la tecnología, el internet y todas las cosas que ahora nosotros podamos nombrar. La contradicción entre el capital y el trabajo nunca ha podido ser superada por el capitalismo. Es como un mal endémico del capitalismo, ¿no? Y de ahí se desprende la anterior, que es la de la explotación asalariada. Mientras todos trabajamos, mientras la mayoría de la población tiene que trabajar, es decir, la producción es social, la apropiación de esa riqueza que se genera por la gran mayoría de la población es una apropiación individual, es una apropiación burguesa. Y mientras eso suceda, no puede de alguna manera sustentarse nada intermedio, no puede existir una tercera vía. Digamos que el comunismo es como una especie de retoño incómodo del capitalismo, que para salir no puede salir, digamos, de manera fluida, sino tiene, ahora sí, como decía un maestro en una plática que tuvimos el domingo, ¿no? El capitalismo es como la víbora, y así como la víbora no se suicida sola, pues tampoco el capitalismo, entonces hay que darle una ayudada, ¿no? Y por lo tanto, la única ayudada que puede tener es la ayuda del comunismo, que es la superación definitiva de las principales contradicciones del capitalismo. Sí, una de las cosas, Tocqueville tuvo muchos errores. Marx ha sido un gran hombre, un genio que fue el padre de las ciencias sociales, parte de la economía, y hizo, sus teorías hicieron cambiar a la humanidad. Sin embargo, también cometió varios errores. Una de ellas es el colapso espontáneo del capitalismo, que todavía no se ha dado. Y la otra de ellas es la capacidad de adaptación que el capitalismo ha tenido sobre las demandas de los trabajadores, lo cual de alguna manera, si se le quiere llamar de esa manera, mediatiza la fuerza de los trabajadores. Segundo, la diferenciación entre los trabajadores industriales y no industriales, entre los mismos industriales, entre los empleados, entre los campesinos, etc. No es un grupo cohesivo. Tercero, la cultura. De hecho, Marx planteaba que los hindús tenían que pasar primero de la etapa feudal a la industrial para poder llegar al comunismo, y que tenía que ser ayudado por el Imperio Británico. No estoy diciendo que haya sido en ese sentido racista, pero sí planteaba eso. Y han habido revoluciones fructíferas de países que no han sido industrializados, empezado con Rusia en su primera etapa, con Cuba también, por lo tanto, esas son puntuaciones importantes. Ahora, ¿por qué la democracia social es importante? Primero, porque es lo que la población decide. Es muy cierto lo que él dice, que muchos de los avances de la socialdemocracia en los países nórdicos se han echado para atrás, pero porque los votos se los han dado a la derecha. Los votos no se lo han dado al Partido Socialdemócrata. Los votos se los han dado a los partidos de derecha, como en una época se los dieron a Reagan y como se los dieron a Thatcher y ahora al actual. Bueno, la primera es lo de Suecia. El Partido Socialdemócrata en Suecia ha gobernado alrededor de 65 años, de un aproximado de 70-75 años a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, prácticamente ahí tenemos una dictadura de la socialdemocracia, digo, para hacer un símil con la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, el último periodo, el anterior, tuvimos un gobierno conservador, y ese gobierno conservador dio para atrás a muchas reformas socialdemócratas. Pero antes de que nos emocionemos, hay que regresar que ya ahorita existe el nuevo gobierno socialdemócrata en Suecia. Y ese gobierno socialdemócrata se ha resistido y se ha negado a renacionalizar el sistema de salud que privatizaron sus gemelos del Partido Conservador. Entonces, esa es una cuestión importante a tomar en cuenta. Luego me parece que también es importante el caso de Hollande en Francia, porque Hollande en Francia sube con muchísimo apoyo popular de rechazo, sobre todo a partir de las políticas de Sarkozy,
¿Y qué es lo primero que hace Hollande, aparte de meterse en Mali? Por ejemplo, con la intervención militar en Mali, por si no lo saben, Francia tiene una intervención militar en Mali. La otra cosa que hace es básicamente negar la posibilidad de regular los bancos, permitir la especulación activa, permitir los paraísos fiscales y rechazar cualquier regulación efectiva de los bancos. Pero no solamente eso, hace una serie de medidas de políticas de ajuste neoliberal, así hay que decirlo, políticas de ajuste neoliberal igualitas y similares a las que han sucedido en España, a las que sucedieron en Grecia, a las que han sucedido en otros países. Luego, por ejemplo, una es el IVA que se le impuso a alimentos, a gasolina, a gas, a libros, que si se fijan es muy parecido a las propuestas que tiene Peña Nieto, ¿no? Nada más que en francés. Luego también la otra cuestión que me parece que es importante es el hecho de que en general Francia se ha sumado a la política del neoliberalismo en general. Y yo creo nuevamente que yo he tenido la suerte de conocer Cuba en este periodo triste del embargo, y he tenido la oportunidad de conocer Rusia y Ucrania ya en este periodo postsoviético, y también Suecia, Noruega. Hace 3 años fui a Suecia y fui a la Unión Soviética. Sí es cierto que las condiciones de bienestar han disminuido, pero en Suecia se paga el 52% de impuestos y pagan más los que ganan más. El impuesto es gradual, cosa que no, aquí no se ha querido. Aquí los que ganan más pagan menos y los que ganamos intermedio pagamos más. Y en Suecia existe el mejor sistema de salud del mundo. Es una cobertura universal. En Suecia tienen derecho el hombre, la mujer, cuando queda embarazada, a 2 años gratis. Y se escoge quién va a cuidar al niño, quién se queda, si es el hombre o la mujer. En Suecia la igualdad de la mujer en Suecia, Noruega, Islandia, es donde los niveles de igualdad de género son mayores. Ningún país comunista en el mundo tiene el nivel de igualdad de género que los países nórdicos. Es más, muchos de los países comunistas están generalmente, mayoritariamente dominados por los hombres. Pues bueno, lo que se propone que esa actualidad es poder resolver la contradicción entre la producción social y la apropiación individual. No hacer más justa la redistribución, porque transitoriamente se puede conseguir. Los escandinavos son un ejemplo de eso, pero eso no es permanente, no puede ser duradero, porque se hace sobre la base de un sistema cuyo único objetivo es el lucro y es la maximización de la ganancia. Entonces, únicamente el comunismo puede conseguir que las masas participen en la toma de decisiones, que se pueda realizar eso a partir de asambleas populares. Nosotros le llamamos soviets. No es algo que inventen los comunistas, incluso es algo que la gente inventa sola. Un ejemplo de eso es lo que ha sucedido en Cherán, por ejemplo, lo que sucede en Guerrero, en donde a partir de asambleas populares que surgen así como de la nada aparentemente, la misma comunidad en asamblea decide que, por ejemplo, es necesario que se imponga una vigilancia comunitaria que desestime la policía tradicional y que de alguna manera el pueblo se defienda a sí mismo. Eso es un germen de comunismo. Esa es la actualidad del comunismo. No necesitamos ni siquiera nosotros agitar por eso, la gente lo hace. ¿Qué necesitamos hacer? Construir eso de una manera consciente y dirigirlo de una manera consciente hacia el rompimiento con el capitalismo. Y el rompimiento del capitalismo no puede venir de las instituciones, tiene que venir desde afuera. Entonces me parece que esa es una cuestión importante, que en general para nosotros la lucha de clases sigue siendo vigente el marxismo-leninismo, y sigue siendo vigente algo que para la socialdemocracia no lo es, que es la necesidad de desligarnos de la conciliación de clases que hay frente a los capitalistas. Yo creo que hay muchas cosas que realmente Marx las decía en relación. Él fue discípulo de Hegel, pero él empezó criticando a Hegel y dijo, hay que criticar todo. Y una de ellas es que una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que va a hacer y otra cosa es lo que se puede. Él planteaba que lo que iba a hacer históricamente era el triunfo del comunismo de manera espontánea. Sin embargo, no se ha dado, pero no solo no se ha dado, sino que una de las ventajas de la socialdemocracia es que la población tiene derecho a decir
qué es lo que quiere. La mayoría tiene derecho a decir qué es lo que quiere. Lo que no ha sucedido en México es que las reglas sean justas, que las reglas sean claras y como de una democracia moderna, para que la mayoría realmente decida. Pero hay que respetar la religión de las poblaciones, hay que respetar los usos y costumbres de las poblaciones, las culturas. Tenemos 70 grupos indígenas que tienen diferentes tradiciones. Hay algunos que probablemente van a querer grupos de defensa, hay otros que no les interesa. Hay unos que les interesa que toda la comunidad sea del Estado, otros que les interesa los ejidos, porque culturalmente se ha mantenido así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto cambie a un comunismo solamente por la fuerza? Si es porque una persona quiere, porque un iluminado quiere, o porque un grupito quiere. No, eso es realmente imposible en el mundo actual, con los mecanismos de desarrollo y un mundo globalizado. Es más, las condiciones que se dieron de revolución en Cuba ya no están dadas en Latinoamérica en el 2010.